Bueno, muy buenos días, estimados participantes, invitados y toda la hermosa audiencia que nos acompaña hoy en el webinar Madurez del Riesgo en las Organizaciones. Es un inmenso placer ser su anfitriona del día de hoy. Soy Sandra Moreno, directora comercial de GI Consulting. Al reunirnos aquí, emprenderemos un viaje de diálogo muy enriquecedor de perspectivas que nos invitarán a la reflexión y a obtener un aprendizaje invaluable en el tema de riesgos corporativos. El objetivo principal de este webinar es presentarles el impacto de las pérdidas por ocurrencia de riesgos en el sector productivo y cómo éstas afectan en el país y asimismo cómo pueden reducirse al comprender su riesgo, comportamiento y gestión desde el sector corporativo. Hay que tener en cuenta que las empresas y pues en general toda Colombia conviven permanentemente con la incertidumbre y sus efectos económicos no son menores. Las pérdidas no ocurren por causalidad aislada, se originan en incertidumbres no gestionadas y en riesgos regulatorios, estratégicos, operativos y reputacionales que enfrenta el sector corporativo. Conocer la fuente de esa incertidumbre permite reducir esas pérdidas económicas empresariales y fortalece su resiliencia, aportando de forma concreta al crecimiento económico y a la calidad de vida de los colombianos. En este webinar podremos apreciar cómo el modelo de madurez es una herramienta para transformar esa incertidumbre en conocimiento y el riesgo es un factor en la productividad, sostenibilidad y eficiencia empresarial. Como un dato adicional, les comentamos que al final de esta sesión vamos a tener un juego que les permitirá obtener grandes premios y beneficios. Así que los invito a todos a estar muy pendientes de esta sesión. Asimismo, les comento que todo el tiempo va a estar habilitada la opción de chat para que ustedes puedan enviar todas sus preguntas que serán resueltas en una sesión al finalizar el tema. Y adicionalmente también tenemos ese formulario de asistencia al evento que les permitirá también obtener grandes beneficios y sorpresas que ya más adelante les estaré contando. Bueno, y continuando, les comento que tenemos la fortuna de contar hoy entre nosotros con dos panelistas de talla internacional, expertos en el tema, que son el ingeniero Abraham Cruz, fundador y CEO de Hey Consulting. Él es ingeniero geógrafo, máster en gestión de riesgos y administración de empresas, con más de 30 años de experiencia en la evaluación de riesgos de proyectos de desarrollo. Cuenta con la experiencia en gerencia, dirección, coordinación, elaboración e implementación de análisis de riesgos, planes de contingencia, estudios de impacto ambiental, planes de manejo y otros estudios ambientales específicos para los diferentes sectores de la industria, entre los que se encuentran petróleos, minería, energías convencionales y no convencionales, infraestructura como vías, puertos, aeropuertos y alimentos, entre otros. Además, él participa como miembro experto en riesgos en la International Astronautical Federation en la evaluación de papers de investigación del sector aeroespacial. Y el segundo panelista que les tenemos hoy es el doctor Armando Rodríguez, economista con MBA, fundador y CEO de CREARR, SAS y miembro de la Junta Directiva de GEI, quien cuenta con experiencia como consultor, mentor y docente en áreas financieras. Se especializa en riesgos empresariales, gobierno corporativo, formación de juntas directivas y asesoras, y también es miembro de juntas directivas, experto en valoración de empresas y acompañamiento estratégico a organizaciones en diversos sectores. Como ven, estas dos personas dinámicas cuentan con una impresionante trayectoria en el campo de gestión de riesgos en las organizaciones. El trabajo original e innovador de ellos no solo ha desafiado las ideas convencionales, sino que también ha abierto caminos y conceptos progresistas. Hoy nos acompañan para ilustrarnos sobre el tema de gestión de riesgos en las organizaciones, un tema de relevancia en la actualidad económica. Aceptando nuestra invitación para compartir su experiencia y visión, es un honor para mí invitar a nuestro primer orador, el ingeniero Abraham Cruz, a quien inicié con su presentación para que nos comparta esos grandes conocimientos y experiencia en los riesgos corporativos y la evaluación de estos a partir del modelo de madurez en gestión de riesgos, en el cual nos entregará información de valor de manera que les lleve a una autorreflexión, a su gestión y para saber la posición en la que se encuentran sus organizaciones en el entorno de los negocios. Sin más preámbulos, le cedo la palabra al ingeniero Abraham Cruz. Bienvenido, ingeniero. Muy buenos días a todos. Gracias, Sandra, por la introducción y por esta ambientación en este espacio. Y bueno, bienvenidos a todos. Gracias por esa asistencia nutrida que tenemos en este momento. Y pues este es un tema que realmente tiene relevancia, bastante relevancia en el ámbito corporativo,
y que necesitamos como conglomerado saber que nosotros somos los que le damos todo el apoyo, el soporte económico al país y que lo que pretendemos como, como empresa, como colaboradores de empresa, es que desde las bases de la producción del país se genere bienestar económico para todos. Entonces, obviamente, cuando estamos en este proceso de producción, eh, nos preguntamos si nuestra empresa está perdiendo dinero y a veces no lo sabemos. En el ámbito de los riesgos corporativos, eso es una pregunta importantísima que nos debemos hacer siempre, ¿sí? Y entonces nos preguntamos, ¿nuestra compañía cuánto pierde por ocurrencia de fallos y materialización de riesgos cada año? ¿Cuál es la contribución de nuestra empresa en esas pérdidas cuando uno mira las pérdidas del país, que ahora más tardecito las vamos a ver? Entonces, son pérdidas que muchas veces son invisibles por riesgos no gestionados a tiempo. Entonces, aquí la pregunta cuando hablamos de riesgos corporativos no es cuánto estás perdiendo, sino cuánto pierdes sin verlo, ¿sí? Hay fugas de dinero en nuestras compañías que tal vez nosotros no las vemos y que están representadas en temas como son accidentes, errores, sanciones, retrasos en entregas. Es todo lo oculto que no vemos y que nos pasa a diario. Y es un problema real, ¿sí? Y aquí hay una frase que dice que lo que no ves te está costando, ¿sí? A veces se nos hace parte del paisaje cada acción negativa que ocurre en nuestra empresa, ¿sí? Un equipo, por ejemplo, mal gestionado, un equipo lento que no produce, eso poco a poco va haciendo mella, ¿sí? Porque el costo de personal, pues va corriendo. El costo de la materia prima, tenemos que pagar facturas, tenemos que pagar un sinnúmero de costos que llevan que lleva a la empresa y que si nosotros hacemos una entrega tardía de eso, pues financieramente eso se va diluyendo y nuestra utilidad se diluye. Y a veces nos preguntamos, oiga, ¿y aquí qué pasó? ¿Por qué llegó fin de año y no obtuve lo que necesité obtener? Entonces resulta que hay muchos temas que están por debajo del tapete y que necesitamos gestionarlos. Entonces necesitamos tener señales de alerta, ¿sí? Y esas señales de alerta, pues son tenemos que tener un mapa en el cual nos pueda orientar, llevar, darnos indicación de cómo van las áreas, dónde están las situaciones que necesitamos atender. La alta dirección necesita esas señales y necesita ponerle acción donde hay situaciones que necesitamos resolver, ¿sí? Y no tener reacciones tardías, ¿sí? Porque las reacciones tardías nos cuestan como organización, ¿sí? Entonces, aquí hay una definición de lo que son los riesgos corporativos. Riesgos corporativos es un conjunto de amenazas, incertidumbres, ¿sí? La incertidumbre es lo que no conozco, lo que me genera inquietud, ¿sí? O eventos potenciales que pueden afectar el incumplimiento de los objetivos de una empresa u organización, ¿sí? Aquí tenemos la definición que nos da ISO 31000. ISO 31000 nos dice que es el efecto de la incertidumbre sobre los objetivos. Tenemos un objetivo corporativo. Entonces, generalmente los objetivos corporativos se miden en ventas, ¿sí? Este año vamos a vender 10 millones de dólares. Este mes vamos a vender 1 millón de dólares. Bueno, ¿sí? Es un objetivo. Pero detrás de todo eso hay una incertidumbre, ¿sí? Que es un mar de las cosas que no conocemos y cuando nos fijamos, ojalá las cosas fueran el objetivo allá y todo corriera como una línea recta. Esa línea recta está llena de obstáculos, que son los riesgos y los que sabemos en dirección, que cuando tú planteas un objetivo, tienes muchos retos, retos de mercado,
retos legales, retos de política del país, ¿sí? O sea, hay un conjunto de retos que son los que ya vamos a ver, que son las externalidades y las internalidades de una organización. Entonces, cuando nosotros vemos en esta diapositiva, ¿sí? Tenemos unos riesgos externos a la operación. Y uno va por una línea recta diciendo, me tracé un objetivo y voy creciéndolo. Y de pronto, digamos que yo tenía exportaciones a Medio Oriente. Mi compañía tenía fijadas una meta de 10.000 millones de dólares y resulta que estaba exportando divinamente y apareció esta guerra de Irán. Cerraron los espacios aéreos, el tránsito marítimo también se afectó. ¿Y qué pasó? ¿Cómo pude contrarrestar eso? Y esa guerra era mi único, y ese territorio resulta que yo era unipático, o sea, tenía una sola patica, que era ese negocio que tenía con Medio Oriente, y se me frenó, ¿sí? Entonces, hay un conjunto de externalidades que nos pueden cambiar el rumbo. Desastres naturales, desastres operacionales, especulaciones de mercado, desfalcos corporativos, pandemias, ciberseguridad, terrorismo, decisiones políticas, cambio climático. En sí, hay muchos elementos que pueden incidir en el tema de mi empresa de manera externa. Y cuando lo veo de manera interna, ¿sí? En la operación interna de mi empresa, puedo tener otro conjunto de eventos que me pueden cambiar el rumbo. Tener una mala decisión, hacer cálculos mal hechos, ¿sí? Bien sean cálculos de ingeniería, por ejemplo, construyendo un puente, construyendo el Chirajara, y tomo acá el ejemplo, ¿sí? Así es muy fácil, varilla de 3/4, eh, una de 50.000 y la otra me costaba 15.000, pues la más barata porque me genera mayor economía. Pero ¿qué pasa al interior cuando se hacían los laboratorios para el tema del material, del acero con que se construía el tema? La de 50.000 tenía una buena, ah, tenía una buena resistencia, la de 15.000, y aparentemente era el mismo acero. Entonces, hay muchos elementos que inciden en el desarrollo interno, accidentes laborales que, por ejemplo, alguien se cae en la empresa y toma la atención de todo el conglomerado de la organización. Y se nos fue una hora y digamos que son 8 personas, 15 personas, 20 personas y todos, ay, allá alrededor de la persona, una hora alrededor, son 15 horas de trabajo perdido. ¿Cuánto le cuesta eso a la empresa? Y todo lo que hay detrás de lo que sucede a través de un accidente laboral, ¿sí? Demandas corporativas, ¿sí? Los ciberataques, ¿sí? Me hicieron phishing por no tener un buen software que me ayude a controlar el phishing. Obsolescencia de equipos, ¿sí? Equipos que tenían que hacérsele mantenimiento, no se le hizo. Y todos estos son paros que contribuyen permanentemente a que el gasto de la empresa se aumente, ¿sí? Instrucciones cerradas, hay muchos elementos. Y aquí hay un elemento que quiero que primero nos fijemos en la imagen del lado derecho. Entonces tenemos una bolita como negra, donde están los riesgos corporativos. Los riesgos corporativos, y hay una bolita azul que dice riesgos empresariales. Y la bolita azul está contenida dentro de los riesgos corporativos, ¿sí? Luego, este concepto es muy importante porque a veces nos preguntamos, oiga, ¿los riesgos corporativos son los mismos riesgos empresariales? ¿Y qué tenemos? Los riesgos empresariales son los que hacen parte de todo lo que es la empresa de producción en sí, mientras que los riesgos corporativos tienen una visión global de su mercado, ¿sí? Y los riesgos empresariales, por supuesto, hacen parte de los riesgos corporativos. Entonces, eso es una distinción que hay que hacer. Aquí tenemos una definición clara que es el riesgo corporativo, es la posibilidad de que ocurran situaciones intensas, internas,
perdón, o externas que impacten negativamente en aspectos como estrategia, finanzas, reputación, cumplimiento legal, operaciones, que es donde está todo lo empresarial. Y por eso tengo esa E azulita, que es para contrastar con los riesgos empresariales. Y entonces entremos a ver los riesgos corporativos. Entonces, los riesgos corporativos los tenemos en lo estratégico, lo financiero, los riesgos de mercado, los riesgos de legal y cumplimiento, todo lo que es compliance, el reputacional, el cambio climático, el ambiental. Es decir, la posición donde nuestra empresa tiene, tiene asiento de manera global. Y un riesgo corporativo, uno lo mira desde lo global, ¿sí? Y los riesgos estratégicos, entonces podemos tener decisiones mal planteadas, cambios de entorno, qué pasa con la competencia, el mercado, ¿sí? La posición geográfica, ¿sí? Los riesgos geopolíticos, ¿sí? En la parte financiera tenemos problemas de liquidez, deuda, tasa de interés, tipo de cambio. En el de mercado, inflación, política económica, oferta y demanda, decisiones de bancos centrales, situaciones bursátiles, cambio de divisas, ¿sí? En compliance, en qué pasa cuando sale una regulación nueva, ¿sí? ¿Cuál es nuestra posibilidad de incumplimiento? 10 Ley 1076, 1072, ¿sí? Todo lo que es lo que tenemos que cumplir como empresas, reputacional, el daño de la imagen de una empresa que le afecta tanto. Entonces hay que tener mucho cuidado con todos los elementos. El cambio climático, cuando por ejemplo tenemos empresas que hacen agricultura, ¿sí? ¿Qué pasa con cuando hay esos cambios y en estos tiempos que tenemos tan agrestes en ese cambio? Este año, por ejemplo, Colombia tuvo toda la parte de cambio climático en la costa Caribe y toda esa afectación que se nos dio, ¿sí? Lo ambiental, ¿sí? Contaminaciones, no desde lo que nosotros generamos, sino lo que está en nuestro entorno ambiental. Si, por ejemplo, tenemos una fuente, una corriente de agua, de la cual nos surtimos de agua y de repente empezó a haber contaminación y vimos que esa agua empezó a estar contaminada. ¿M? Y en sí muchos elementos, ¿sí? Y ahora vemos los riesgos empresariales, ¿sí? Como hablábamos y hago esta distinción acá con el color azulito, los riesgos empresariales, que es la visión desde lo operativo de la empresa propia de producción, ¿sí? Que es las fallas en lo operativo, bien, vengo las fallas en el proceso de operación, fallos tecnológicos, los errores humanos, ¿sí? La parte tecnológica, ¿sí? Cómo están mis equipos, la parte de emergencias, ¿sí? Cuidar todas las inundaciones súbitas, los cortocircuitos, los incendios locativos, la gestión del talento, algo tan importante, porque los procesos los ejecutan las personas y los accidentes laborales que no hacen, no están fuera de nuestro entorno. Y aquí hay una realidad empresarial. Las empresas no quiebran por falta de ventas. Las empresas quiebran por no atender sus riesgos. Porque es que cuando tú tienes riesgos, todos tenemos riesgos, pero eso es como el juego del ajedrez. Nosotros podemos, como directivos, como empresas, tener esa visión de ajedrez, de ajedrecista, ¿sí? Tener la visión de helicóptero y mirar y entender cada uno de ellos, de todos los riesgos que suceden en cada área, para reducirlos adecuadamente. Entonces, ¿qué debemos hacer? En GI nosotros vemos más que riesgos, vemos oportunidades. Porque cuando vemos el ajedrez desde arriba, tú ves oportunidades. Si tú juegas ajedrez, te das cuenta. Y te invito ahora a echarte una partida con uno de tus compañeros, ¿sí? Y verás, recordarás esto, ¿sí? Cuando tú ves riesgos, ¿sí? Por otro lado, ves también oportunidades, ¿sí? El juego de ajedrez enseña mucho. Entonces, aquí hay una buena noticia. Todos los riesgos son previsibles y pueden ser anticipados. Y eso se hace a través de la evaluación de una organización de su madurez para confrontar el riesgo, el cual puede medir y gestionar a partir del modelo de madurez, que es a lo cual nosotros le queremos invitar, ¿sí? Entonces, el modelo de madurez tiene un objetivo, que es reducir los riesgos corporativos a partir del conocimiento exhaustivo de los hábitos corporativos frente a las mejores prácticas empresariales.
Entonces, ¿qué tenemos nosotros? Prácticas empresariales que son de manera global, qué es lo que hacen las mejores empresas para reducir riesgos en determinadas áreas. Y lo que hacemos allá donde dice conocimiento exhaustivo es porque nos metemos en las venas de la organización para revisar esas prácticas si se están haciendo, si se están ejecutando o no. Y tenemos acá un producto final valioso de ese modelo de madurez, que es una empresa sostenible, resiliente, eficiente, productiva y más rentable. Ese es el producto final valioso. Ese es el objetivo de todo este ejercicio. Entonces, aquí hay una pregunta clave cuando revisamos el tema de los riesgos corporativos y los riesgos empresariales. ¿Tú identificaste alguno que te esté ocurriendo en este momento? Si la pregunta es sí, o hay varios que te están ocurriendo, y la pregunta es sí, entonces tú necesitas un modelo de madurez, ¿sí? Yo cuando veíamos el concepto de riesgo corporativo, yo me imaginaba un capitán de barco y pone sus binoculares y empieza a observar y en el fondo ve una montaña y dice, ah, ya, o un peñasco que sale del mar, dice, ah, ya tengo un riesgo. Pero por debajo hay muchos eh, eh, bloques de piedra que de pronto pueden estar muy superficiales, pero no los ve. Entonces lo que ve superficialmente es ese riesgo corporativo visible, pero por debajo hay otro mundo de cositas que puede estar no siendo clave, no lo puede estar visibilizando y le puede hacer daño, ¿sí? Y hay otros, y cuando él voltea la visión, y la segunda escena es él voltea su cara y empieza a mirar al fondo de su barco y ve allá que alguien está operando mal, ¿sí? Que están haciendo elementos, que hay una brújula dañada. ¿Ustedes se imaginan un buque con brújula dañada? Entonces pueden suceder muchos elementos. Entonces está viendo lo corporativo, que es todo lo externo, y los internos, los internos al barco, que son los empresariales. Entonces, y toda esta pérdida se le suma, a toda esta pérdida se le suma todo lo que ocurre, ¿sí? Se le suman los desastres naturales que ocurren y que no hacen parte de nuestra internalidad como empresas, pero que sí le pueden ocurrir, sí nos afectan cuando hay desastres naturales, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tenemos terremotos, el fenómeno de la niña, inundaciones, tenemos eventos operacionales. Ustedes se imaginan uno en medio que desconocemos acá, si tenemos una operación, quiénes son nuestros vecinos, qué operaciones hacen, ¿sí? Chernobyl es la más conocida, una de las más conocidas a nivel mundial, el desastre nuclear que ocurrió, que tuvieron que evacuar 350.000 personas, ¿sí? Recién conocí un edificio por ahí en la 134 con un derrame de una sustancia que no conocían y tuvieron que evacuar todo el edificio durante 2 días. 2 días. ¿Cuánta pérdida genera eso? ¿Sí? El Piper Alpha, ¿sí? Un problema de etiquetado, un etiquetado simplemente costó 167 muertos. Etiquetar un equipo que necesitaban trabajarlo. Desastres financieros. Este desastre financiero de Lehman Brothers, que en 2008 todo el mundo se vio implicado en él. Nos vimos implicados. El desastre de Enron, ¿sí? Una famosa empresa de auditoría colapsó con ellos por ser cómplices de lo que sucedía al interior, una firma de auditores, ¿sí? Entonces, todos estos desastres no solo dejaron huellas profundas en la economía, sino que también transformaron la forma en que el mundo concibe y gestiona los riesgos corporativos. Cada evento natural, operacional, financiero, tecnológico, han contribuido al fortalecimiento del marco empresarial de gestión del riesgo, consolidando un enfoque más prospectivo, correctivo y reactivo. Es decir, que nos permite ver, nos permite anticipar, nos permite ser efectivos. Hoy tenemos las herramientas de hacerlo. Y si no lo estás haciendo, si no las tienes visibilizadas, esas herramientas te invitamos a que
a que concerte una cita con nosotros y te ayudemos a ver esas herramientas que necesita tu organización para visibilizar todo este conjunto de riesgos que pueden estar ocurriendo y que nos evitan pérdidas. Y aquí hay un elemento importante. Entonces resulta que todas las pequeñas emergencias, llamémoslo emergencias como todas esas materialización de riesgos que desde la empresa se nos generan, ¿sí? Y la materialización de los elementos también corporativos que nos suceden. Eso hace que perdamos entre 2,5 y 3 puntos del PIB al año, el conglomerado. Y mi pregunta es, ¿tu compañía cuánto aporta a este PIB, a esa pérdida? ¿Cuánto tú estás contribuyendo a esa pérdida? ¿Sí? Tal vez no lo ves, pero es necesario que lo incluyas en tu pensamiento. Cuando vienen grandes emergencias o catástrofes, el país pierde adicionalmente a esos 3 puntos hasta 4 puntos del PIB. Pero, por ejemplo, Armero, todo el mundo supo de Armero, pero nadie sabe de tu pérdida. ¿Sí? Cuando ahorita en la oleada invernal de enero y toda la catástrofe que hubo en los departamentos del Atlántico colombiano, todo el mundo supo de esas pérdidas. Y este año tendremos esas pérdidas adicionales de ese 4%. ¿Sí? Entonces, fíjense en estos números de abajo. Dice, el PIB descontado de Colombia en 2024 fue de 418 billones de dólares. Se perdieron el 3% del PIB, que correspondieron a 12,54 billones de dólares. Este año 2026, nuestro PIB proyectado es de 438 billones de dólares. Tendremos una pérdida del 3% por esas pequeñas emergencias y todo lo que sucede, de 13,4, 14 billones de dólares. Y además, el 4% por el desastre de las inundaciones del Caribe, por valor de 17,52 billones, y tendremos una pérdida de 30,66 billones de dólares. ¿Sí? Desde luego que nuestra invitación es a que esas cifras disminuyan a través de la gestión de riesgos, porque es que la cuestión de la gestión de riesgos muchas veces no se ve como una inversión, sino como un gasto. Pero acá claramente se ve que si actuamos diligentemente, podemos ahorrar, ser más eficientes en nuestras organizaciones. Bien, aquí la pregunta es cuánto era que tu compañía aportaba a esa pérdida. Y bien, entonces, ahora aquí le doy paso a mi compañero y amigo y miembro de la Junta Directiva de GI Consulting, a Armando Rodríguez, para que desde su visión corporativa, su visión de gobierno corporativo, nos colabore también con esta charla. Doctor Armando. Muchas gracias, buenos días para todos. Es un inmenso placer acompañarlos este día. Y qué delicia escuchar a un experto en temas de riesgos internacionales como es el ingeniero Abraham. Le doy las gracias a Janet y a Abraham, socios de la firma Hey Consulting SAS, por la oportunidad que me dan para hablar aquí con esta audiencia sobre las oportunidades que tienen las empresas para mejorar en muchos aspectos relacionados con unas buenas prácticas y en este caso el tema de riesgos empresariales. Mi participación, quiero enfocarla desde el punto de vista del tema del gobierno corporativo, juntas directivas y el efecto que tiene sobre la generación de valor de las compañías. Entonces, porque es que el riesgo, cuando no está bien asumido, no genera oportunidades para la empresa, sino que genera destrucción de valor. Entonces, yo le agradezco muchísimo a la empresa Hey el estar adelantando este tipo de actividades relacionadas con webinars para poder darle conocimiento a las empresas y de esta manera poder generar mejores decisiones empresariales. Entonces, mi participación va a estar enfocada a eso y ya el ingeniero Abraham nos hizo una excelente descripción de lo que son los riesgos corporativos y riesgos empresariales y ahora lo vamos a enfocar desde el punto de vista de la responsabilidad del gobierno corporativo y la responsabilidad de los miembros de junta o directivos de la compañía en estas decisiones, en este manejo relacionado con los riesgos empresariales. Entonces, yo voy a enfocar
mi presentación al tema de los riesgos que son sancionables. Pero antes quiero hablar lo siguiente. Todas las empresas deben y tienen un gobierno corporativo, solo que algunas empresas, sobre todo las pymes, no lo tienen claro. Porque el gobierno corporativo no es más que ese tipo de procedimientos donde se destaca quién es el que toma las decisiones y quién es responsable de cada uno de los actos que desarrolla la empresa. Y en este caso es importante rescatar que la responsabilidad de las personas que toman decisiones, ya sea una junta directiva o un director corporativo, un gerente de la compañía, un representante legal, incluye temas de tipo sanciones de tipo económico y de tipo penal. Preparamos algunos de los riesgos en los que están envueltas las compañías y todos los riesgos están conectados de alguna manera, pero todos comienzan en la forma en que se gestiona la empresa. Si no tenemos unas buenas prácticas empresariales para toma de decisiones, podemos tener afectaciones en el riesgo. Y vuelvo y repito, ¿por qué es importante el tema del riesgo? ¿Y por qué es importante una junta? Porque el valor y la importancia de una junta es ayudar a las compañías a generar valor y no asumir un riesgo adecuadamente. No protegerse puede generar destrucción de valor. Y además de las sanciones que tenemos y hemos comentado sobre sanciones económicas y sanciones penales. Cuando uno habla de las categorías, que ya el ingeniero comentó sobre ese tema, quiero hacer solamente un resumen muy rápido. Hay unas categorías, quisiera enfocarme en la que son los riesgos estratégicos que están afectan el rumbo del negocio. El origen en la planeación gerencial, ya sea, repito, en la junta o en la cabeza del gobierno corporativo. Y ejemplos como este puede ser la mala estrategia y la dependencia por dependencia de clientes. Hay empresas, y hemos tenido varios casos que hemos analizado, de compañías que solo dependen un 50-60% de la generación de sus ingresos de un cliente, y cuando ese cliente se va, la afectación de la compañía es muy grande. El impacto, pues, el impacto es una pérdida de valor y posición de la competencia. Hay riesgos financieros, como la falta de liquidez, sobreendeudamiento, el manejo inadecuado de la cartera, de la tesorería, etc. Y pues, ¿a qué nos puede llevar eso? A un tema de insolvencia empresarial. Los aspectos legales, o sea, el incumplimiento de términos, o sea, todo lo que es compliance, cumplimientos legales, claramente es ley, este es un tema de convenciones de ley que hay que cumplir. Y si no cumplimos las sanciones, eso pueden ser, digamos, bien complicadas como estas sanciones económicas y penales para los representantes legales, también en algunos casos revisores fiscales y hasta los contadores. Los riesgos reputacionales es una consecuencia de malos manejos de otro tipo de riesgos mal asumidos. Ambientales, relacionados con estas empresas que desarrollan actividades que impactan la naturaleza y pues al no tener cuidado sobre estas responsabilidades que te tienen, pueden generar multas y hasta cierre de operaciones. Yo voy a enfocarme mucho en el tema sancionables, lo dejo para el último, pero miremos los operativos, los riesgos de cada día. Las empresas que desarrollan sus actividades se cruzan, digamos, procesos productivos con procesos comerciales, procesos administrativos. Todo el mundo pasa por una planta de producción, por ejemplo, para pasar a las oficinas, está permanentemente en una exposición al riesgo altísimo operativo. Entonces puede generar unas pérdidas operativas fuertes. Y la categoría de riesgos técnicos están asociados a riesgos de infraestructura, riesgos de manejo de maquinaria, operaciones que no se hacen adecuadamente, falta de mantenimientos, y genera daños físicos y pagos productivos en algunos casos. Quiero hacer un énfasis a los sancionables, que son los que generan un castigo legal por incumplimiento de regulaciones, multas o cárcel para los miembros directivos y eso, y generan un impacto legal y económico severo para la empresa. Entonces vamos a hablar sobre lo que son los riesgos sancionables y vamos a mirar cuándo el riesgo tiene consecuencias penales. ¿Qué tipo de sanciones pueden tener estos riesgos que son sancionables? Ya dijimos que son multas, cierre de operaciones, demandas civiles y responsabilidad penal para directivos y representantes legales. Quiero hacer mucho énfasis en eso porque genera realmente un problema grave para la compañía. ¿Qué es un riesgo sancionable? Eso es que al materializarse activan mecanismos legales de sanción por parte del Estado o entidades de control sectorial. Las empresas, independientemente de la actividad que realizan, sí están afectadas por algunas regulaciones de su sector. Entonces, si no se cumplen algunos temas, en algunos casos que hemos identificado como más críticos, en eso GEI tiene una experiencia muy fuerte en acompañar en la identificación de los riesgos a empresas del sector minero, energético, construcción e industrial. En el sector de minería, por ejemplo, no cumplir con las normas establecidas para lo que tiene que ver con explotación y exploración, digamos, eso es un riesgo, pero altísimo y permanente para ellos. El sector energético, las fallas en el servicio suministrado y el incumplimiento de la regulación establecida por la ley también son unos riesgos, son sancionables si no se cumplen. En el sector construcción, las obras que se adelantan sin licencia, por ejemplo, pueden generar un freno para las compañías y les viene una pérdida económica por no cumplir estas, digamos, regulaciones que sean. Y en el sector industrial, por ejemplo, los vertimientos y desencadenar actividades que no tienen ninguna protección para el medio ambiente
les puede generar una sanción importante para la compañía. Vamos a mirar unos casos reales, o sea, no vamos a colocar exactamente empresas, ni vamos a determinar cuál fue el tipo de sanción, pero sí vamos a mirar que hemos tenido aquí en Colombia y permanentemente en las publicaciones de periódicos y en las noticias escuchamos temas como los siguientes. En el sector, por ejemplo, pues lógicamente que es una escalada de temas relacionados con oferta operativa. En el sector minero permanentemente escuchamos que se derrumbaron algunas de las construcciones que se están haciendo. Entonces el escenario es que todo se necesita una licencia para poder hacer la explotación, la exploración de minerales, y el incumplimiento de esto ocasiona cierres y las inversiones para este tipo de sector son altas. Entonces la consecuencia es un cierre permanente de las operaciones, puede generar y desencadenar muertes de algunos de sus empleados. Y la lección aprendida es que se deben cumplir los reglamentos, se deben cumplir con las indicaciones relacionadas con el órgano rector, y pues si no se hace de esta manera, está en peligro la continuidad del negocio. Vamos a mirar el sector, casos reales también del sector energético. El escenario es que las empresas distribuidoras y comercializadoras de energía deben de estar haciendo permanentemente, están sujetas a indicadores de calidad del servicio regulatorio. Y entonces cuando no se cumple con esto, pues la consecuencia es que las empresas son intervenidas porque en algunos casos no cumplen con los temas relacionados con mantenimiento y verificación de que de esos andan bien. La lección, las multas han sido millonarias y también se han generado algunos problemas de tipo social en algunas regiones del país por estos temas. Y hay otros sectores donde tenemos casos muy marcados de sanciones, es el sector de la construcción, que ya habíamos comentado que el hecho de no tener licencias permanentes de construcción ha hecho que hasta en Medellín, por ejemplo, un caso donde tocó demoler un edificio completo porque no cumplía aspectos relacionados con normas técnicas y la afectación para la gente fue altísima. Entonces, el tipo de sanciones, el espectro completo está en que venimos desde multas económicas, cuando es en el mejor de los casos una empresa por incumplimiento de normas y no cumplir la ley tiene multas económicas. Pasa por cierre de operaciones que impacta la parte de caja de la compañía, demandas civiles que también impactan el tema del riesgo reputacional, y hay una responsabilidad penal. Es el nivel más severo. O sea, puede llegar desde multas económicas hasta un nivel de responsabilidad penal, el nivel más amplio que se puede tener con relación a ese tema. El riesgo mal gestionado siempre termina en sanción. Por eso es importante saber que el proceso de riesgo se está asociado a un tema relacionado con la madurez del riesgo, cómo lo están manejando las empresas. Y eso es un tema en últimas, la responsabilidad es del director de que toma las decisiones. Impacta a la empresa, impacta a la sociedad, impacta el crecimiento de la compañía y afecta el valor de las empresas. Entonces, la responsabilidad siempre es de las personas que toman decisiones, no el que la ejecuta. Entonces, el riesgo no es técnico, es un problema gerencial. Entonces, ya sabemos que el dimensionamiento de eso es importante para que no se den estos riesgos. Entonces, ya vamos terminando esta parte relacionada con estos riesgos que son sancionables, y vamos a pasar entonces a enfocarnos un poco más a lo que tiene que ver con la parte digamos, de lo que es el objeto principal de la actividad que realiza Hey Consulting, que es el tema relacionado con la madurez del riesgo. El hecho, digamos, todos tenemos riesgos en todas las industrias, en todo tipo de negocios tenemos riesgos. El tema no es tener riesgos, sino es gestionarlos, adecuadamente identificarlos. Por eso habíamos visto una matriz de riesgos y es importante que ustedes se lleven como lección que hay que identificar cuáles son los riesgos a los que están puestas las empresas. En mi sector, cuál es especialmente el más crítico, cuáles me pueden generar sanciones, problemas, pero sobre todo hay que cuidar la integridad de las personas, de los procesos, y los miembros de juntas tienen que estar en función de la generación y la protección del valor de la compañía, y por eso estas decisiones vienen desde la alta gerencia. Repito, en empresas que no tienen juntas directivas, la responsabilidad recae sobre los dueños o quien toma las decisiones de la compañía, quien lleva las riendas de los negocios. Entonces, aquí un tema importante. Hay una buena noticia, pues que estamos aquí con Hey Consulting, que tiene es una expertise muy grande en el tema de manejo de riesgo, es su principal servicio. Ese riesgo se puede medir, y se puede medir con herramientas y técnicas muy precisas para poderlo hacer para las empresas. Entonces, aquí ya pasamos a lo que es el tema de madurez de riesgo, y pues vuelvo y le doy el paso en este momento al ingeniero Abraham, que es el experto en este tema, y pues muchísimas gracias nuevamente por la invitación al equipo directivo de Hey, por permitirme compartir temas relacionados con el riesgo, sus implicaciones en la generación de valor de las compañías, la exposición que tiene la empresa hasta el nivel penal y económico de no cumplir con ciertos requerimientos. Muchísimas gracias. Muy amable. Aquí entonces doy paso nuevamente al ingeniero. Bueno, gracias, Armando. Entonces, bien,
aquí es importante que tenemos herramientas con las cuales organizacionalmente podemos hacer el tema, ¿sí? Las empresas muy maduras y otras no tan maduras, pero que están en el proceso, tienen departamentos de auditoría interna. La auditoría interna, como sabemos, ellos se pasan todo el tiempo viendo con una lupa las áreas de la organización buscando riesgos. Están ahí buscando, ¿sí? Buscando riesgos. Y hay formas de tratarlo, ¿sí? Pero lo más importante es que la alta dirección de la organización, independientemente de cuál sea el tamaño de tu compañía, lo conozca, sepa que tiene herramientas, ¿sí? Entonces, aquí en esta gráfica que tenemos aquí a la derecha, podemos ver que ese es el resultado, digamos que es un resultado de un modelo de madurez, ¿sí? Y en ese modelo de madurez, cuando dice uno que está en el origen, en el vértice, ¿sí? Está diciendo que eso es un evento cierto, ¿sí? Y que su probabilidad, el PX, aún disminuye de 1 a 0, ¿sí? Y el mejor resultado en un modelo de madurez es que tenga probabilidad 0. Y esa probabilidad de materialización de un evento se da en la medida en que tú tienes capacidad para identificar los riesgos, reducirlos y controlarlos, ¿sí? Entonces, eso es como esa definición de probabilidad, ¿sí? Si los tienes en incertidumbre porque no los conoces, tu probabilidad puede ser de materialización 1. Y como vemos en el eje horizontal, están las pérdidas. Esas pérdidas que te puede generar también 1 es el mayor. Hay pérdidas que pueden llegar a ser iguales a tu activo, al valor de tu activo, ¿sí? O superiores al valor de tu activo. Eso indica 1. Entonces, cuando tú tienes poca certidumbre o ninguna certidumbre, la probabilidad de materialización es 1. Y esa materialización te puede costar el total del valor del activo de tu empresa, ¿sí? Entonces, anterior. Entonces, cuando tú tienes controlado, si tú tienes mayor certidumbre, que es en el eje, si nos ubicamos en el eje de la probabilidad y vemos arriba el 0, cuando tienes conocimientos total, entonces ese conocimiento total te va a hacer que las pérdidas disminuyan a 0. Esa es la relación, pero eso lo podemos ver. Esa contribución de la probabilidad de las pérdidas lo tenemos que tener en toda la organización, en cada departamento de la organización, ¿sí? Y de esa manera, entonces la pregunta es, si tú no lo has hecho, si tú no lo has hecho, ¿qué tan preparado tú estás para hacerlo? ¿Sí? Entonces necesitamos un diagnóstico claro del nivel organizacional, ¿sí? Y de esa manera es como nosotros, a través de este modelo de riesgos de GI, nosotros hemos construido este modelo, ¿sí? Lo hemos desarrollado y podemos hacer un camino a empresas más rentables. Si estás interesado, pues nos dejas ahora saberlo. ¿Cómo lo hacemos? Primero tenemos que tener un conocimiento. Aquí les voy a contar un poco de este ejercicio, de cómo hacemos nosotros este ejercicio para llegar a obtener un resultado de este ejercicio y que tu compañía pueda pasar a ser una empresa todavía más productiva si ya eres productiva. Si tienes problemas, ayudarte a visualizar los problemas que tienes, ¿sí? Los que te generan riesgos. De pronto hay riesgos que tú dices, ¡ay! Yo no lo sabía, ¿sí? Y ahorita les voy a mostrar un ejemplo de situaciones reales. Entonces, ese conocimiento de la organización es muy importante. Entonces, vamos a conocer tu organización, ¿sí? Eh, cuáles son las áreas de tu negocio, cómo haces tu negocio, ¿sí? Luego, el entorno global del servicio. Entonces, ¿en qué terreno te mueves? ¿Sí? De pronto estás localizado, entonces tienes tu visión. No únicamente lo trabajo en Bogotá, no únicamente lo trabajo en Villavicencio, no únicamente lo trabajo en La Guajira, ¿sí? Pero hay un entorno global del servicio
en el cual puede estar en tierras movedizas tu negocio. Con base en esa información, entonces nosotros planteamos un modelo, ¿sí? Donde nos sentamos en cada área de tu organización y miramos las mejores prácticas a nivel organizacional que hay para el tipo de negocio tuyo, ¿sí? Y a partir de ese planteamiento de modelos, vamos a plantear el modelo es revisar buenas prácticas por áreas de trabajo. Y luego hacemos una estructuración de entrevistas, porque nos tenemos que sentar con los dolientes de cada área de tu organización. Y nos sentamos a hacer la entrevista y evaluamos. Y yo le voy a preguntar, nosotros le vamos a preguntar, bueno, ¿y esto cómo lo haces? Yo te creo, pero déjame ver. Y ese yo te creo, pero déjame ver. ¿Y cuál es esa trazabilidad que se hace? Me da una valoración que está entre 0 y 1, donde 0 es que no haces nada de lo que me dijiste que estás haciendo, no tienes ninguna evidencia, y 1, oye, excelente, haces todo el trabajo correctamente y está alineado con las buenas prácticas corporativas. ¿Sí? Y hacemos una evaluación final por área de trabajo y una evaluación general para toda el área de trabajo. Y eso te da una calificación del nivel de madurez de riesgos en el que tú estás, en el que tu organización está. ¿Sí? Y aquí viene una parte interesantísima, que es el planteamiento de las acciones de mejora. No es una calificación simplemente, sino que cada uno de los elementos sobre los cuales hemos ido investigando, si lo estás haciendo bien, te hacemos recomendaciones. Oye, sigue por ese camino excelente, mantente al día con todos los estándares que van saliendo, revisa las mejores corporaciones, únete a grupos que trabajan con este tema, pero si no lo haces y tu calificación fue 0 o fue intermedia, ¿sí? O fue medio baja o fue medio alta, te hacemos las recomendaciones para que ese tema específico mejore. Y te damos finalmente una certificación donde te decimos, estás en determinado nivel. Este es un resultado claro, un ejercicio, en el cual cada barrita a la izquierda de la línea punteada, línea vertical punteada, a la izquierda, tenemos todas las todas las áreas de una organización. En este caso habían 10 áreas. Y manejamos un nivel, un semáforo, donde el rojo, que es un nivel wood o de madera, ¿sí? Es muy endeble, es una empresa reactiva y sube hasta Diamond, donde ese es una organización que hace las cosas correctamente en todo su nivel. En este nivel hay las grandes corporaciones, generalmente navegan ahí, tienen departamentos de auditoría, se la pasan investigando riesgos, ¿sí? Y en este caso, por ejemplo, me interesa traer a colación el naranjita que aparece como de la tercera barra de izquierda a derecha, que figura en naranja. Oye, era la parte legal de la compañía y está en Stone. Está en un nivel bajo de madurez. La parte legal, ¿sí? Y por allá la barra número, la 3, después de la línea punteada de derecha a izquierda, esa es la parte de auditoría. Ya la auditoría navegaba en un nivel silver, bajo. La auditoría, los que están buscando riesgos, ¿sí? Entonces, uno dice, miércoles, cuando uno de directivo, uno toma esta gráfica y dice, ¿este es mi mapa de riesgos? ¿Así estoy? Lo interesante es que tú puedes mejorar cada vez si tienes un trabajo orientado en este tema, tú puedes cada año subir y subir, porque tienes riesgos focalizados. Aquí el director dijo, oye, yo no creía que mi área legal andaba tan mal. Yo creía que mi departamento de auditoría me tenía al 100% y nos dimos cuenta que eso no era como lo que la dirección pensaba. Debajo de todas esas líneas, la diferencia que hay entre la base de esta gráfica, ¿sí? La barra y las partes superior son las pérdidas que genera la organización por riesgos ocultos. Por eso el producto final valioso de este trabajo son empresas sostenibles, resilientes, eficientes, productivas y rentables.
¿sí? ¿Por qué? Porque la alta dirección va a reducir la incertidumbre que tenía anteriormente, porque ahora posee conocimientos sobre los riesgos y cómo gestionarlos. ¿Ah? Aquí vamos a ver este ejemplo. Esta fue esa organización que sabía, que él creía que tenía todo perfectamente, que no tenía pérdidas y que valoró el nivel 3, ¿sí? Cada nivel te va a dar, tiene unos niveles, una conceptualización. Por ejemplo, el nivel 1, que es el rojito en escala de colores, el semáforo, dice que no tiene metodología y actúa solo cuando el riesgo ya se materializó. ¿Y qué le pasó a esta compañía? Estaba en nivel 3. Tiene un nivel estructurado, existe una metodología responsable, tiene unos resultados definidos, pero tiene unos resultados pobres frente a su gestión. ¿Qué le toca hacer? Robustecer la disciplina. ¿Sí? Ser más disciplinado, estar actualizado, ir a la vanguardia y ejecutar con decisión. Entonces, señores empresarios, directivos, ejecutivos, empresas en un nivel bajo de madurez del riesgo pierden dinero. ¿Sí? Todos tenemos la posibilidad de ser cada vez mejores y ese es el objeto del, de la madurez de este ejercicio de madurez del riesgo. Y esta reflexión ejecutiva final. Lo que separa de las empresas que sobreviven. Todas las empresas tienen riesgos. La diferencia no está en tenerlos o no tenerlos, sino la capacidad organizacional para reconocerlos, medirlos, comunicarlos y gestionarlos con rigor y disciplina ejecutiva. Bueno, entonces, señores, los dejo ahora con Sandra. Muchas gracias. Y Sandra, por favor. Bueno, agradecemos de verdad la intervención de estos dos oradores, unos expertos en todo el tema de la gestión de riesgos. Y como lo dice la presentación, la decisión ahora es de ustedes. ¿Qué van a hacer? ¿Van a seguir igual como lo vienen haciendo o ustedes quieren tomar ese control de cómo gestionar esos riesgos, cómo hacer más próspera su compañía, cómo minimizar esos riesgos y controlarlos? Es la hora de tomar esas decisiones. Bueno, y entonces ahora, como ustedes saben, viene la hora, así como dicen, la hora feliz. Vamos a empezar a mirar cuánto hemos aprendido en esta sesión y vamos a empezar todo el tema de preguntas y respuestas acá con nuestros expertos en este panel. Entonces voy a empezar a leer algunas de las preguntas. Sabemos que por tiempo pues es complicado leer todas las preguntas en este momento. Tenemos 258 personas conectadas en nuestro webinar. De verdad que agradecemos muchísimo esa asistencia. Sabemos que el tema de la gestión de riesgos es interesante para todos y por eso vamos solamente a contestar en esta sesión algunas preguntas, las otras las responderemos vía correo electrónico, pues para facilitar todo el tema por cuestiones de tiempo, como los digo. Vale, entonces la primera pregunta que tenemos es de Juan Esteban García y dice, buenos días, gracias por el espacio. ¿Cómo puedo saber si mi empresa realmente está perdiendo por riesgos? Bueno, Juan Esteban. Entonces, lo principal es que si tú viste, lo más importante es entender dónde están tus riesgos. Analiza simplemente lo que ocurre hoy en tu compañía. Observa, ¿sí? Observa. La gestión del riesgo es de observación y de tomar decisiones. Si hay equipos que por ahí están navegando quizás de pronto a medias, ahí hay pérdidas, ¿sí? Si hay retrasos por entregas de servicio, ahí hay pérdidas. Si tienes gente incapacitada hoy por situaciones X, Y, Z, por ahí hay pérdidas. Si te metes a explorar un poquito más por ahí, ahí hay pérdidas, ¿sí? Ya cuando tú analizas todo ese tema, por ahí hay pérdidas. Entonces, te invito a que seas un observador de lo que está ocurriendo en tu organización. Eso es. Vale, perfecto. Bueno, tenemos otra pregunta acá de nuestros asistentes, pregunta Camila. ¿Qué pasa si ya hemos tenido problemas, pero no tenemos un sistema formal? Bueno, Camila, si no tenemos, si tienes si no tienes un sistema formal, yo te invito a que
uno, que puedas hacer una cita con nosotros y podamos tener una sesión para poder analizar tu caso. Y segundo, pues puedes hacer un listado de todo lo que son las áreas de tu organización. Haz ese ejercicio, lista tus áreas de la organización y empieza a pensar por lógica, ¿sí? Por tu lógica organizacional, qué necesitas que fuera excelente en esa área para que fuera totalmente productivo el área, ¿sí? Y empieza a identificar zonas donde hay cosas que mejorar. ¿Y qué deberías mejorar? Empecemos por ahí. Y no olvides hacer una cita con nosotros. Vale, perfecto. Otra de las preguntas que nos están haciendo ¿Esto es, aplica solo para empresas ¿solo para grandes empresas grandes o también para medianas? empresas medianas? Bien, este ejercicio, como veíamos, no solamente está hecho para empresas chicas, medianas, pequeñas. Realmente todas las compañías, los tamaños caben aquí. No importa el tamaño, ¿sí? De hecho, las grandes corporaciones, cuando después vamos a programar otro webinar para seguir hablando acerca de estos temas, y vemos que hay diferentes, ¿no? Hay unos niveles donde las organizaciones pueden hacerlo desde la alta dirección, bajan a todas las áreas, explorando riesgos, ¿sí? De manera independiente, y toma un área de trabajo, específicamente, entonces tienen un departamento de auditoría y ese navega por todas las áreas de la compañía. Y hay otro que llama desde la base al techo, donde las compañías desde la base, pero necesita una cultura organizacional en gestión de riesgo bastante fuerte, y toda la base va subiendo riesgos hasta la alta dirección para que la alta dirección tome decisiones. Eh, y la respuesta, me desenfoqué un poquito, que les dé ahí un poquito más de conocimiento. Todas las empresas pueden hacer el modelo de madurez, independientemente de su tamaño, ¿sí? No importa. Bueno, y complementando la pregunta anterior, nos están preguntando también qué áreas deben involucrarse. En general, todas las áreas deben involucrarse. O sea, un modelo de madurez, como veíamos en la gráfica de barras, ahí están todas las áreas de la organización. Si tú tienes 5 áreas, debo involucrar las 5 áreas. Todas, desde la alta dirección hasta la empresa de servicios. Ustedes se imaginan que una empresa, el área de servicios generales o el área de recepcionista, por donde arranca un servicio, donde arranca el servicio de una organización, ¿sí? Donde la persona reciba mal a una persona, a un cliente, pues el cliente simplemente dice, con esa atención yo ya que voy a volver por allá, ahí perdiste. Entonces, las buenas prácticas arrancan desde toda la base hasta lo más alto. Entonces, siempre los riesgos los tenemos que evaluar en todas las áreas de la organización. Vale, perfecto. Aquí voy a hacer una unión de dos preguntas. Una es cómo funciona el diagnóstico de GEI y la otra es qué resultados puedo esperar. Entonces, creo que eso se puede resolver en una sola sesión. Bueno, aquí es un poquito de reforzamiento de lo que ya hemos visto, pero ¿cómo se hace ese diagnóstico? Nuevamente, entonces lo que hacemos es, primero hacemos una revisión de la organización tuya. Esa organización, necesitamos ver quiénes la conforman, cuántos departamentos tienen, cuáles son los perfiles de las personas que están laborando en tu trabajo, qué prácticas desarrollan. Y todo es muy, muy escrito, ¿sí? Y hacemos una visita inicial y tenemos una charla inicial con la alta dirección, miramos documentación, nos empapamos. Nosotros tenemos que entrar en las venas. Eso es una ventaja. Y tienen que no darles miedo, ¿sí? Porque el tema se trata de supervivencia. Es como ir al médico. Necesito que me digan, ¿sí? A veces las compañías nos dan miedo mostrar cosas, ¿sí? Pero cuando se trata de estos ejercicios, se trata de supervivencia. Se trata de ser mejores, ¿sí? Entonces, hacemos ese trabajo y penetramos y establecemos ya las entrevistas con cada uno de los líderes
de área nos reunimos y charlamos acerca del tema. ¿Y la segunda parte cuál era, Sandra? ¿Qué resultados puede obtener? Bueno, eh, el producto final valioso de un modelo de madurez son empresas que son resilientes, son empresas que son más sostenibles, son empresas que son más productivas y con todo ese conjunto son empresas más rentables. Perfecto, muchas gracias, ingeniero. Hay otra pregunta y creo que esta de pronto va a ser la última que vamos a responder en esta sesión y dice, muchas gracias por toda la información. Me gustaría saber, por favor, cómo podemos evitar esas sanciones regulatorias. Claro que sí. Muchas gracias, pero antes de responder esa pregunta quisiera hacer un aporte en lo siguiente. Basado en las preguntas anteriores, hay un tema relacionado con la experiencia que se ha tenido y es que el tema de riesgos impacta más a las empresas medianas que a las grandes, porque las grandes están muy protegidas, están muy al tanto de las regulaciones, de las cosas, y son las medianas las que están más expuestas a eso. ¿Y qué áreas afectan? Y finalmente son todas las áreas las que afectan, pero hay un tema muy importante, los errores no son, y los fallas no son por las áreas, sino por la dirección de la compañía. Siempre la responsabilidad está en la parte de la dirección. ¿Y cómo evitar las sanciones regulatorias? Lo que pasa es que es un tema relacionado con lo siguiente. El problema no son las sanciones, sino que la originó. Son una consecuencia de falta de control, falta de organización interna de la compañía, falta de indicadores, falta de procedimientos. Es lo que hablamos cuando relacionamos esto con el gobierno corporativo. ¿Quién debe tomar las decisiones? ¿Quién debe controlar? Y exactamente esa es la parte que tenemos que revisar en cada organización. Y hay empresas y sectores que están más regulados que otros. Ya habíamos hablado del energético, el sector de construcción y algunas otras áreas, otras empresas. Y el incumplimiento finalmente no es una opción, es una decisión que toma el gobierno para poder establecer controles para las empresas que incumplen con las regulaciones o no cumplen con las normas establecidas. Entonces, por eso es importante destacar, ingeniero Abraham, que precisamente esa es la tarea que adelanta GI con la identificación, cuando hace el diagnóstico de identificación de estas situaciones para ayudar a los empresarios a mirar las opciones para poder mitigar esos riesgos asociados a esas sanciones y evitar exactamente los riesgos en los que están ellos involucrados. Entonces, para que de pronto, para que identifiques cuáles son el modelo que identifica con relación a este tema que está preguntando, se me olvidó el nombre de la persona que preguntaba, pero bueno, lo de las sanciones regulatorias. Y esta última pregunta, yo había dicho que no, pero esta me parece supremamente importante y es, ¿cuánto tiempo toma en implementar esto? Bien, una implementación de un modelo de madurez depende de la cantidad de áreas que hay que evaluar y de la cantidad de procesos que incluye la organización. Pero también podemos decir que en la medida en que estos procesos, aquí se trabaja con especialistas en cada área y eso se integran. Y entonces tenemos actividades paralelas que fluyen paralelamente, ¿sí? Y luego se integran, ¿sí? Y es un modelo de estos puede tomar alrededor de unos 3 meses a 5 meses, depende de la complejidad y el tamaño de la empresa. Pero sí, se ajusta en ese espacio de tiempo. Y como digo, a veces puede ser más chico, más espacio, pero piensen que un rango de tiempo de 3 a 5 meses es como lo que puede suceder. Bueno, muchas gracias a nuestros panelistas por todas estas valiosas recomendaciones, información. Y ya sé que hay muchas inquietudes, de acá me están llenando el chat y me están preguntando que por costos, que cuánto dura el servicio, que les interesa. De todas formas, esta información les va a ser respondida de forma mucho más detallada, específica para cada una de sus organizaciones. Entonces, por eso los invitamos a que nos registremos en ese link de el Forms para que nos dejen sus datos y nosotros poder comunicarnos más adelante con ustedes. Este producto, este servicio, este diagnóstico, esta consultoría, obviamente es muy personalizada, depende de lo que haga la organización, de cuáles son esos procedimientos, esos pasos que lleva a cabo para generar un producto o servicio, por lo cual los invito ahora nuevamente a que se registren en ese formulario y obtengan esos grandes descuentos en nuestros servicios, como quiero agradecerles por acompañarnos en la sesión de hoy, en nuestro webinar Madurez del Riesgo en las Organizaciones. Muchas gracias a todos nuestros participantes y les deseo un resto de día muy feliz. Los esperamos nuevamente en los siguientes eventos. Gracias. Ahí está el código para que puedan registrarse y obtener mayor información de todos los servicios que tiene HEY. Gracias.